de Sumy a Donetsk, el mismo patrón se repite una y otra vez a lo largo de las líneas del frente de la guerra en Ucrania. Las fuerzas rusas intentan asaltos. Ucrania elimina la mayoría de estos asaltos usando artillería, morteros y enormes zonas de muerte llenas de drones que cazan y destruyen cualquier cosa rusa que se cruce en su camino. Ya es un mal patrón para Rusia y va a empeorar. Ucrania anunció una nueva estrategia para eliminar a 50.000 soldados rusos al mes y así acabar la guerra con Rusia. Por lo menos, eso es según el recién nombrado ministro de Defensa de Ucrania, Mikhail Fyodorov, quien no ha perdido nada de tiempo. Al detallar los dos objetivos clave que tiene para el ejército de Ucrania de cara al 26, una mejor gestión es el primero de esos objetivos, y pronto exploraremos lo que eso significa para el ejército ucraniano. Pero el segundo objetivo más llamativo es ese. Fyodorov quiere que los operadores de drones de Ucrania aumenten su número hasta el punto de eliminar a miles de soldados rusos por mes. Fyodorov no solo quiere causar heridas. Los drones de Ucrania han recibido la misión de buscar y destruir, siendo destruir el término clave. Al presentar sus nuevos objetivos en su primer discurso público, Fyodorov afirma que Ucrania puede cumplir la tarea establecida. El mes pasado mataron a 5.000. Fyodorov afirmó en video que todas estas pérdidas están verificadas. Si llegamos a 50.000, veremos qué ocurre con el enemigo. Ellos ven a las personas como recurso y la escasez ya es evidente. Vladimir Putin ha enviado a miles de soldados rusos a la guerra en Ucrania, donde Ucrania los elimina tan rápido que los reclutadores rusos no logran mantenerse al día. Es una escalada para mostrar a Rusia que Ucrania aún no termina de construir el ejército de drones más poderoso y versátil. Esto apenas comienza. Según el Kiev Post, Fyodorov tiene un objetivo muy específico para este aumento de muertes rusas en Ucrania. Quiere forzar la mano de Putin. La lógica de Fyodorov es que Putin solo se sentará a la mesa de negociaciones y, lo más importante, tomará esas negociaciones en serio. Si Rusia pierde tantos soldados que no pueda ocultar el costo de la invasión a Ucrania, Fyodorov dice que el presidente Volodymyr Zelensky ha fijado una tarea clara: construir un sistema capaz de detener al enemigo en el cielo, frenar su avance en tierra, fortalecer los ataques asimétricos y cibernéticos contra el enemigo y su economía, hacer que el precio de la guerra para Rusia sea tal que no pueda soportarlo y así forzar la paz por la fuerza, afirma Fyodorov. Esto es desgaste. Desangrar a Rusia hasta que no importe cuánto se esfuerce Putin en exprimir la piedra en que se volvió su país. No saldrá nada, ya sea dinero, recursos o los mismos soldados que envía a la muerte todos los días. Contra el indomable muro de drones de Ucrania, Fyodorov quiere dejarle algo muy claro a Putin. Hay un nuevo ministro de defensa ucraniano en la ciudad y no tendrá piedad con nadie. Para unos 50.000 soldados rusos muertos, un mes puede parecer una meta ambiciosa. Fyodorov exige una nueva manera de hacer la guerra. Eso permitiría a Ucrania eliminar una fuerza similar a la que Putin envió para capturar Pokrovsk, en Donetsk, en unos 3 meses. Sin duda, la presión sobre Pokrovsk y asentamientos como Mirnarad se reduciría mucho. Si se alcanza el objetivo de Fyodorov, Ucrania incluso tendría oportunidades de realizar contraataques y quizás hasta recuperar territorio debido a los huecos creados en las líneas rusas. Si piensas que esto es solo fantasía de un nuevo ministro de defensa, reconsidera. Ucrania podría tener lo necesario para hacer realidad lo que dice Fyodorov en Rusia. Quizás notaste una frase interesante en una cita de Fyodorov que compartimos antes. El ministro de Defensa de Ucrania afirmó que en diciembre eliminaron a 35.000 soldados rusos, pero eso no es toda la historia. La cifra de 5.000 fue dada por el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, junto con los datos de los 2 meses previos a diciembre. En diciembre, 5.000 ocupantes fueron eliminados, confirmado con material de video, dijo Zelensky en su discurso vespertino del 5 de enero al pueblo ucraniano. Luego añadió: en noviembre hubo 30.000 y en octubre 26.000 ocupantes eliminados. ¿Ves un patrón en estos números en 3 meses seguidos? Las bajas de Ucrania han subido. Octubre ya fue un récord de muertes causadas por drones en Ucrania. Pero en noviembre superó su récord de octubre por 4.000 bajas más. Diciembre fue otro mes récord, esta vez con 5.000 bajas adicionales. Es un tamaño de muestra pequeño, lo admito, pero nos da un promedio de 4.500 bajas por drones añadidas cada mes. Si el punto de partida es 5.000, como en diciembre, siguiendo el patrón Ucrania, podría alcanzar 50.000 para finales de abril. Claro, esto implica una gran eficiencia de Ucrania y su habilidad para seguir rompiendo récords. La tasa diaria de bajas más reciente que tenemos para enero proviene de Pravda,
que dice que el 1 de enero Rusia perdió 1.170 soldados durante las 24 horas anteriores. Estas son bajas, no muertes. Aún así, Ucrania podría llegar a 36.170 rusos fuera de combate para finales de enero. También es importante señalar que los conteos de bajas compartidos durante los últimos 3 meses se recopilaron a partir de las grabaciones recogidas por los drones que realizaron los ataques. Es mucho material y revisarlo lleva tiempo. Es probable que Ucrania esté matando a más tropas rusas de lo que indica el informe actual. Lo sabremos cuando termine enero. Si Ucrania logra otro mes récord, una cosa que Ucrania tiene de sobra son los drones. Para hacer posibles las demandas de Fyodorov, la gran mayoría de las bajas confirmadas que Fyodorov y Zelensky mencionan en los últimos 3 meses son resultado de los drones FPV, o de vista en primera persona, de Ucrania. Estos drones FPV captan imágenes en tiempo real, permitiendo a los operadores guiarlos a objetivos rusos, mientras capturan imágenes de esos objetivos y de sus rostros aterrados cuando los drones dan en el blanco. Ucrania cuenta con millones de este tipo de drones. Casi 3 millones solo para finales de 25. Según un informe de Pravda del 24 de diciembre, Ucrania logró esas cifras al centrarse en fabricar drones nacionales. La Agencia de Adquisiciones de Defensa pudo abastecer con precisión a las Fuerzas Armadas ucranianas. 4 millones de drones en 25, otros 200.000 llegaron a Ucrania a través de su sistema de defensa de cadena de puntos de TI, y todos se sumaron a las reservas del país en 24. Si divides 3 millones de drones en 12 meses, obtienes 250.000 drones por mes. Mientras Ucrania tenga operadores, debería bastar para cumplir la meta de Fyodorov de 1.000 muertes rusas al mes, con drones de sobra. Ucrania aumentará sus reservas para que su zona de muerte, ya llena de drones, sea tan peligrosa que los soldados rusos enfrenten casi segura muerte al atacar. Ucrania tiene drones y los resultados previos muestran que 50.000 sí es posible. Sin embargo, Fyodorov no solo dio una orden esperando que se cumpla. Eso es típico de Putin, y hemos visto muchas veces lo bien que le funciona al ejército ruso. Para asegurarse de que Ucrania esté en posición de alcanzar estos ambiciosos números de bajas, Fyodorov mismo se enfocará en completar el primer objetivo que mencionamos al principio del video. Tiene que transformar la manera en que se gestiona el ejército de Ucrania. Te diremos cómo y por qué Fyodorov es el hombre indicado para ese trabajo en particular. Pero antes de hacerlo, esperamos que estés disfrutando este video hasta ahora. Si es así, agradecemos que compartas el video, suscríbete a El Show Militar y comenta qué opinas sobre los planes de Ucrania para el 26. En el aspecto de la gestión, Fyodorov ha dejado muy claro una de las cosas que pretende hacer, con un eslogan que ha creado para el ejército de Ucrania: más tecnología, menos bajas. El Ministerio de Defensa de Ucrania iniciará ese enfoque tecnológico. Fyodorov afirma que su prioridad será un programa de reforma sistémica para modernizar el Ministerio de Defensa, que considera anticuado mediante cambios integrales. No se trata de añadir más burocracia. Fyodorov busca que las Fuerzas Armadas de Ucrania sean más letales y resistan mejor las tácticas de desgaste de Rusia. El ministerio que Fyodorov quiere reformar ha sido muy criticado recientemente. En enero 25, el Fondo Marshall Alemán de los Estados Unidos, o GMF, publicó un artículo incendiario en el que afirmaba que el Ministerio de Defensa de Ucrania necesitaba protección de sí mismo. Se indicó que el exministro de Defensa de Ucrania, Rustam Umerov, hizo retroceder al ministerio al remover a Marina Bezrikova, entonces jefa de la Agencia de Adquisiciones de Defensa de Ucrania, DPA. ¿Por qué era importante? A diferencia de Umerov, considerado parte de la vieja guardia ucraniana, Bezrikova se enfocaba totalmente en reformar el Ministerio de Defensa. Al igual que Fedorov, ella se enfocó en eliminar lo innecesario para facilitar que Ucrania adquiriera las armas que necesitaba para su lucha contra Rusia. Su destitución, según afirma el GMF, significó que Ucrania también había perdido a alguien que había sido aplaudida por la OTAN y el grupo de los 7 países por el excelente trabajo que había realizado. Umerov tampoco terminó sus recortes y eliminó la junta supervisora de la DPA, que recomendó renovar el contrato de Bezrikova. Parece el tipo de juego de poder común en el Kremlin. Elimina a quienes te amenacen para mantenerte seguro. Umerov parecía más interesado en complacer a los traficantes de armas internacionales que en garantizar el buen funcionamiento del Ministerio de Defensa de Ucrania. La operación de influencia no inició en Kiev ni en Moscú, sino con traficantes de armas internacionales molestos por quedar fuera de la cadena de suministro de armas para Ucrania. Han realizado una campaña para destituir y debilitar el liderazgo reformista de la DPA. Ahora, han logrado su objetivo, dijo el GMF en enero,
25, por cierto, si te preguntas qué pasó con Bezrikova, regresó rápidamente a su antiguo puesto en muy poco tiempo. A finales de enero de 25, ella ya había sido reinstalada, asestando un golpe a Amerov en el proceso. En cuanto a Umerov, fue destituido de su cargo en julio. El punto es que la vieja guardia del Ministerio de Defensa de Ucrania buscaba frenar a los reformistas, más alineados con las necesidades reales del ejército ucraniano. La vieja guardia causó caos con cambios frecuentes en el gabinete, lo que, según Forbes, preocupó a socios occidentales de Ucrania. Era necesario un cambio. Umerov no demostró ser el indicado. Ahora Fedorov asegura que él completará la reforma del Ministerio de Defensa de Ucrania. El ejército que supervisa llegará a ser el azote de Rusia. Acompáñanos hasta el final para saber por qué Ucrania, eliminando 50.000 rusos al mes, podría paralizar el ejército de Putin. Volviendo a las reformas sistémicas de Fyodorov, el nuevo ministro de Defensa ucraniano dice que la actual estructura organizativa militar de Ucrania será reinventada. Fyodorov realizará una auditoría profunda para eliminar la burocracia mediante digitalización e innovación tecnológica. El ministerio debe priorizar el apoyo a los miembros en servicio activo, especialmente a los de primera línea, para ser tan efectivo como dice Fyodorov. Fyodorov tiene varios proyectos futuros en proceso. El Kyiv Post informa que el Ministerio de Defensa de Ucrania colabora con el Instituto Real de Servicios Unidos del Reino Unido, RUSI, y el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. Son grupos de expertos o consultoras que Fyodorov cree que lo ayudarán a reformar el Ministerio de Defensa de Ucrania. Otros proyectos incluyen desarrollar una aeronave nueva para competir con el dron Mavic de China. Este nuevo dron será fabricado solo con componentes ucranianos. Fyodorov afirma que pronto las municiones serán rastreadas con un sistema centralizado. Y el ministerio también está trabajando en formas de integrar los drones de ataque y reconocimiento de Ucrania con los grupos de artillería, lo que llevará a la creación de equipos capaces de devastar a las fuerzas invasoras rusas mediante ataques con drones y golpes de artillería coordinados. Todo parece perfecto para Ucrania, pero algunos dudan si Fyodorov es el indicado. Si no lo es, Ucrania difícilmente hallará a alguien tan capaz y con la mentalidad de reformas tecnológicas que Fyodorov aportó al Ministerio de Defensa. El ministro de Defensa de Ucrania es originario de la región de Zaporilla, en Ucrania, que quizá recuerdes es una de las regiones que las oleadas de carne de cañón de Putin están atacando. Rusia capturó la planta nuclear de Zaporilla y afirmó que en noviembre controlaba cerca del 5% de la región. 25. Fyodorov tiene motivos personales para querer transformar el Ministerio de Defensa de Ucrania. También tiene las credenciales. A pesar de su corta edad, Fyodorov ya se había consolidado como un empresario enfocado en la tecnología antes de entrar en la arena política. Cuando Fyodorov se unió al gobierno ucraniano, lo hizo a la edad de 28 años en 2019. Así se convirtió en el ministro de gabinete más joven de Ucrania, iniciando un ascenso meteórico que parece merecido. En sus primeros años en el gobierno, Fyodorov mostró su habilidad para llevar los sistemas heredados de Ucrania al siglo XXI por la fuerza. Los antiguos sistemas de registro en papel utilizados en los sectores de servicio público de Ucrania fueron digitalizados, al igual que el trabajo administrativo estatal del país. Ucrania experimentó rápido los beneficios. Desde pagar servicios hasta registrar mascotas, todo se volvió fácil en línea. Supervisado por Fyodorov, el hombre demuestra talento con la tecnología y en agilizar operaciones. Eso debería asustar a Rusia, ahora que se enfoca en ayudar al ejército ucraniano a eliminar a 50.000 soldados de Putin al mes. Fyodorov también se consolidó como destacado en desrusificar sistemas. Muchos de los procesos estatales que revolucionó mediante la digitalización eran remanentes de la época de Ucrania en la Unión Soviética. Como explica el Kyiv Post, la digitalización de la mayoría de los procesos burocráticos estatales se logró casi de inmediato. Décadas de servicio imperial soviético y ruso obligaban a los ciudadanos a reunir en ocasiones decenas de documentos de funcionarios locales. Cualquiera podía exigir un soborno y esperar horas por una sola aprobación gubernamental, según el medio. Dice, si recuerdas lo de Umerov y su estrategia similar a la rusa para mantener el poder, Fyodorov parece alguien que puede renovar un ministerio de defensa con influencia soviética. Fyodorov ha tenido un gran papel en la expansión de la estrategia de drones de Ucrania. Desde la invasión de Putin, el ministro de Defensa de Ucrania lideró el proyecto Ejército de Drones. Él también es el hombre detrás del sistema, basado en puntos que Ucrania ahora utiliza para recompensar a sus operadores de drones por las bajas que logran en el campo de batalla. War on the Rocks informó sobre este sistema en enero. Los operadores participantes suben grabaciones de sus bajas al sistema Delta de Ucrania.
Una vez que esas bajas son verificadas, los soldados obtienen puntos que pueden gastar en nuevos drones y equipo en el mercado Brave One de Ucrania. Es la gamificación de una tarea espantosa. Esto ha permitido que operadores de drones ucranianos eliminen más soldados rusos. Ucrania puede registrar los impactos de drones y compartir cifras, como que Rusia perdió 5.000 soldados en diciembre, gracias a las iniciativas de Fedorov. No está adivinando, tiene evidencia. Ahora, al frente del Ministerio de Defensa de Ucrania está un hombre con un historial comprobado de crear y apoyar tecnologías que llevan a más bajas rusas y a una mayor eficiencia ucraniana. Rusia debería temer esto, porque Fedorov parece capaz de lograr el objetivo de 50.000 muertes rusas al mes. Y si implementa las políticas que permiten que el ejército de Ucrania cause tanto daño, entonces Rusia se dirige hacia un 26 que podría significar su perdición. Por una razón principal, no podrá mantenerse al ritmo de la pérdida de sus soldados. Incluso los ya ambiciosos objetivos de reclutamiento de Rusia para el 26 no soportarán la cantidad de muertes que Fyodorov planea permitir con sus reformas. El 7 de diciembre, el Kyiv Independent informó que el jefe de inteligencia militar de Ucrania, Kirill Obudanov, ha reportado que Rusia planea reclutar 409.000 soldados durante el transcurso del año. Un cálculo rápido indica que esto equivale a 34.083 soldados al mes, casi 16.000 menos que el nuevo objetivo de bajas de Ucrania. También hay indicios tempranos de que menos rusos se están inscribiendo para participar en la guerra de Putin. El 20 de enero, los medios United 4 informaron que solo 879 soldados firmaron contratos con el ejército ruso en diciembre de 2025. Eso fue menos de la mitad de los 2.000 contratos firmados en 2024, lo que indica que la campaña de reclutamiento voluntario de Rusia empieza a mostrar grietas. Nuestros esfuerzos de reclutamiento han fracasado esencialmente. En lugar del aumento esperado del 30 al 40%, ocurrió lo contrario. Está claro que hay menos reclutas sin ningún ingreso, informó United 4 Media, citando una fuente anónima. Aunque estas cifras provienen de una fuente posiblemente poco confiable, muestran que el reclutamiento militar ruso va muy mal. Lo que estamos viendo ahora podría ser un punto de inflexión para la mayor parte de la guerra en Ucrania. Rusia ha dependido del número de soldados para contrarrestar las innovaciones de Ucrania, pero esto podría cambiar ya que enfrenta dificultades de reclutamiento. El Ministerio de Defensa de Ucrania enfrentará una nueva ola de reformas. Si esa ola lleva a que Ucrania logre las 50.000 bajas por mes que Fyodorov quiere, entonces Rusia se encontrará incapaz de rotar suficientes soldados nuevos en Ucrania para compensar las pérdidas. Ucrania solo necesita sobrevivir lo suficiente para lograrlo, mientras sigue destruyendo a los ocupantes rusos con su Ministerio de Defensa bajo Fyodorov. Ucrania podría tener la estrategia oculta y el conocimiento tecnológico para lograrlo. El país trabaja en transformar sus defensas aéreas, que recientemente salvaron innumerables vidas en su mejor noche en mucho tiempo. Algo salió muy mal para Rusia en su último asalto aéreo. Descubre qué fue en nuestro video. Si te gustó este video, suscríbete a The Military Show para más sobre los recientes movimientos de Ucrania para frenar a Rusia. Gracias como siempre por vernos.